Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a ver esta grabación. Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias en Venezuela, El Estímulo, y corresponsal del portal español The Objective. Tengo el gusto, el honor, la satisfacción de presentar hoy para ustedes a nuestra invitada Susana Rafali, una reconocida activista por los derechos humanos en Venezuela, tal vez la experta más reconocida justamente en el tema de nutrición, de las carencias que atraviesa la sociedad venezolana en esta área. Susana Rafali, nutricionista de la Universidad Central de Venezuela, ha trabajado en varios países de Asia y África y de América en décadas pasadas, básicamente como activista de organizaciones internacionales, las más importantes, llevando un trabajo intenso atendiendo poblaciones que sufrieron graves problemas por esta circunstancia de la falta de alimentos y los déficits nutricionales. Pero por esas paradojas del destino, hoy Susana Rafali está haciendo ese mismo trabajo en su propio país. Es asesora de Cáritas, una organización vinculada a la Iglesia Católica, y además trabaja con otras redes de defensores de los derechos humanos en Venezuela. Con ella vamos a abordar el grave panorama que atraviesa la población venezolana en medio de una tragedia económica y social equivalente a la que hubiera dejado una guerra o un gran desastre natural. Y también hablaremos de algunas ideas y propuestas para aprovechar mejor la escasez inclusive. Hola Susana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias. Siempre es un privilegio porque no es un espacio para mí, es un espacio para las voces y la gente que me toca ver y que me toca tocar cada día. Entonces, se lo agradecemos mucho. Hay un trabajo muy importante que han hecho ustedes en Cáritas y también en todas las organizaciones, que es evaluar la magnitud de la tragedia económica y social del venezolano común y cómo ha impactado, por ejemplo, en el aspecto nutricional a toda una generación comprometida. ¿Cómo va a ser el venezolano promedio del futuro que está saliendo o sobreviviendo o viviendo esta situación actual? Sí, esa pregunta me toca mucho porque lo que instalamos en Cáritas fue un sistema que llamamos de monitoreo y alerta temprana. Como su nombre lo dice, a veces las dos palabras suenan redundantes, alerta temprana, pero como su nombre lo indica, en toda situación humanitaria de progreso lento, estos son los mecanismos de planificación humanitaria que más se utilizan, más que hacer una encuesta y un año después hacer otra, entre un año y otro se te muere un montón de gente, uno pone como sensores en los diferentes lugares del país que no te van diciendo con mucha representatividad cómo está toda la figura, pero te van indicando la tendencia al empeoramiento o al mejoramiento. Y la idea de que sea temprana es que uno pueda actuar rápidamente para identificar quiénes son las personas, en el caso que nos ocupa, las personas que están en mayor riesgo nutricional, los niños, porque es un sistema orientado a niños y a mujeres embarazadas, y poner allí un colchón, un amortiguador para mitigar el efecto de la crisis del país sobre estas poblaciones. Siendo un sistema de protección y de alerta, no estábamos supuestos de registrar lo que tú me estás preguntando, que es el efecto permanente, el daño permanente a largo plazo con el que ya no podemos lidiar y que va a tener un efecto de menoscabo sobre el capital humano del país para siempre. Entonces yo te contesto esta pregunta con una sensación masiva de fracaso, de que por más que lo anunciamos y lo anunciamos en el 2014, lo comenzamos a medir en el 2016 y apenas en el 2018, por ejemplo, Naciones Unidas reacciona. Y estamos en el 2020 y el daño no cesa.
el daño al sentido del valor del trabajo, en términos del poder adquisitivo alimentario que tiene una familia venezolana, el daño en términos de la hiperinflación, de una canasta básica de alimentos que sube 30, 40, 50% cada mes, mientras el salario esté igual, el daño en términos del deterioro de servicios públicos que son tan básicos como lo es el alimento mismo, como es el acceso a gas para cocinar y a agua, ante un daño que no cesa, el agotamiento de los medios de sustento familiar van conduciendo a una situación en la que ya las familias no pueden sortear más esto, entonces o te destituyes y te descompones para poder comer o te vas. Entonces, cuando yo digo que te destituyes, no solamente estoy hablando de la familia venezolana que encontramos ahorita vendiendo sus insumos familiares para poder comer, separándose como familia para migrar, algunos al arco minero y otros quedarse, o para algunos migrar y enviar una remesa. Estoy hablando no solamente de esa destitución de la base familiar de recursos humanos, estoy hablando de la destitución en términos de las capacidades humanas que son las que van a permitir construir país a futuro. Y yo creo que con esto termino la respuesta. Pasamos de un sistema de monitoreo de la desnutrición aguda, reciente, de ese niño o esa niña que pierde peso, la tajas, la recuperas en 6 semanas, egresa, ingresan otros. Bueno, esa niña ha ingresado a Cáritas con 3 y 4 episodios de desnutrición aguda en los últimos 2 años, y un episodio de desnutrición aguda sobre otro, sobre otro, sobre otro, sin que verdaderamente eso termine. O la otra parte, que es esa niña que no ingresó nunca a Cáritas con pérdida de peso y que no tuvo nunca una situación de hambre, sino que estuvo durante sus primeros 2 años de vida bajo un mal comer, un mal comer, un mal comer todo el tiempo, ya llega Cáritas con un retraso del crecimiento. Con esto termino. La última cifra, agosto del 2020, que estamos manejando, es que el 32% de los niños que llegan a Cáritas buscando ayuda ya vienen con su crecimiento retardado. Es decir, podemos evitar que se mueran, podemos hacer que recuperen peso, pero ya vienen con un rezago. Más aún, el 22% de los niños que recibimos en Cáritas, menores de 1 mes, ya nacieron con un tamaño más pequeño, con una longitud más pequeña o faltos de peso, con bajo peso al nacer. Es decir, son niños que ya nacen desnutridos. Son hijos de una mamá con hambre, de un embarazo cruzado con hambre, y que ya vienen mal provistos para el resto de su futuro. Entonces, esto que te estoy describiendo, los niños que ya han tenido un retardo del crecimiento, que vienen con talla baja, son niños que van a tener un rezago cognitivo, un rezago escolar, luego un rezago productivo, y van a ser entonces venezolanos muy propensos a la pobreza, pero además le van a representar al sistema sanitario del país una carga brutal. Los niños y las niñas que tuvieron desnutrición en su infancia no solamente tienen una propensión 3 y 4 veces mayor a la pobreza cuando sean adultos, sino que le representan al sistema sanitario al menos $260 adicionales a lo que cuesta un adulto sano, porque suelen ser adultos con problemas de obesidad, con problemas de colesterol, con problemas de diabetes, por decirte lo biológico. En general, un adulto que fue desnutrido en su infancia, que pasó hambre, suele ser además un sujeto lleno de incertidumbre, propenso a adicciones, que no se siente seguro jamás. Bueno, el daño es masivo y no pudimos evitarlo, y todo esto sucedió a la luz y a la vista de todos nosotros. Entiendo que Cáritas está presente en buena parte de Venezuela, en áreas rurales y urbanas muy pobres.
¿Estos hallazgos de ustedes son de alguna manera extrapolables a la población venezolana total? ¿Sirven para tener una referencia de lo que está ocurriendo en general en el país? Hay otras organizaciones haciendo un trabajo similar y cómo podría eso ilustrar la tragedia del país que fue el sueño americano del sur. Sí, fíjate que el pulso que lleva Cáritas, al menos en estado nutricional de los niños más pequeños y de las mujeres embarazadas, eh, que por cierto no te lo dije, pero la embarazada que está, el 52% de las embarazadas que está llegando a Cáritas está llegando con un riesgo nutricional severo. Son mujeres, o sea, ¿cómo es posible una embarazada que llegue a Cáritas con 38 kilos? Embarazada. Es verdaderamente brutal, pero todas estas determinaciones nutricionales no son extrapolables al resto del país porque los lugares en los que trabaja Cáritas y donde monta este sistema de monitoreo para hacer su propia planificación y definir las personas que ingresan al programa, eh, están en poblaciones muy pobres, así que yo lo extrapolaría a población pobre. Entonces, pero si yo hago esa extrapolación, ya es suficientemente grosera, en el sentido de que si yo extrapolo que el 12 al 15% de los niños que vienen a Cáritas, que son pobres, que son de las zonas más empobrecidas del país, tienes nutrición aguda y yo lo paso a los 2.500.000 niños de esa edad que hay en Venezuela, me resultan en un riesgo nutricional agudo muy severo, aproximadamente unos 200.000 niños. Y en riesgo de crecimiento casi 500.000. Eso es altísimo. Pero lo que sí es extrapolable es las cifras de seguridad alimentaria, no que lleva Cáritas, pero nos incluimos en esto porque ayudamos al Programa Mundial de Alimentos a hacer la encuesta en las zonas más inaccesibles del país. El Programa Mundial de Alimentos, recién premiado, por cierto, con el Premio Nobel de la Paz, El premio Nobel. ha hecho la última, o quizás la única, encuesta de seguridad alimentaria a nivel nacional que se ha hecho en el país. Eso fue entre septiembre y noviembre del año 2019. Los resultados estuvieron en febrero y esa sí fue una encuesta de rigor porque fue con un muestreo aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que cualquier venezolano de las zonas encuestadas, que fueron todos los estados del país, tuvo la misma oportunidad de ser entrevistado. Y de hecho a mí me pasó, yo llegué a hacer entrevistas en hogares que a toda luz eran muy pudientos. Entonces, esa encuesta sí es representativa de todo el país y da cuenta en ese momento que según las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, para noviembre del 2019, habían en situación de inseguridad alimentaria en Venezuela 9.300.000 familias. Si tú a eso le sumas un 15 o 20% de incremento, que son las proyecciones internacionales, que se incrementó esto por efecto de la pandemia, yo creo que estamos hablando fácilmente de unos 12 millones de venezolanos en situación de inseguridad alimentaria por una combinación de indicadores. Esos aproximadamente 12 millones de venezolanos están ahorita con un consumo muy limítrofe y muy deficiente de alimentos mínimo y agotan sus medios de vida familiar para llegar a eso. Pero dentro de esos, casi 3 millones, a pesar de estar viviendo al límite de sus recursos y con un agotamiento extremo de sus medios de sustento, ni siquiera llegan a comer completo. Ese debe ser el venezolano que está migrando o el que ya está en camino nuevamente hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador. Eso sí es extrapolable y ese es el verdadero retrato. Eso equivale casi a un tercio de la población venezolana. Es Y un si tercio de la consideramos población que, venezolana, sí. sí, y si consideramos que Venezuela es uno de los países del mundo, quizá el país del mundo, más golpeado económicamente hoy día en términos de crecimiento, no solo por el impacto directo de la pandemia, sino por lo que estaba pasando antes. Entonces son números conservadores, ¿no? Me imagino, o sea, porque la economía venezolana este año solamente va a caer 35%.
según algunos cálculos de economistas, aunque el Fondo Monetario lo colocan 25%. Y Venezuela tiene una economía hoy del tamaño de un pequeño país de Centroamérica, como puede ser Panamá, Costa Rica. Entonces, si este escenario se sigue agravando, ¿qué nos espera para 2021? Sí, es muy, muy preocupante porque yo agregaría eso. Fíjate que cuando recién salió el informe mundial, el informe que analiza las peores crisis alimentarias del planeta, no solamente estamos ahí registrados por primera vez, sino estamos calificados entre las peores 10 y dentro de las peores 10 estamos de cuarto puesto, de las crisis alimentarias peores del mundo. Eh, a mí, a mí me sigue pareciendo inadmisible que, por ejemplo, en ese informe estábamos con un warning desde el año 2016. Y entonces yo me pregunto, ¿estos organismos qué hacen? O sea, los organismos que llevan la cuenta de esto y que nos ponen en warning y que nos muestran allí, su misión es solo llevar la cuenta. ¿O será que tienen algún otro papel? O sea, es que a todas estas las personas que llevan la cuenta de las personas en situación de hambre tienen como mandato evitar que eso suceda. Pero al parecer solo se lleva la cuenta y esto es patético. Entonces, yo creo que la proyección para el 2021, te lo decía, porque en ese informe, cuando tuvieron la fineza de agregar entre las estadísticas a los venezolanos que están en situación de hambre, no solamente dentro del territorio, sino en otros países. Entonces, cuando uno suma la cantidad de venezolanos en situación de hambre en situación de migración forzosa en Colombia, en Perú, en Ecuador, duplican y triplican la población de hambre en cualquiera de los otros países de la región, en Argentina, en Honduras. Es decir, es un país con hambre en movimiento, más un país con hambre aquí, los que estamos aquí. Entonces, Está exportando hambre. Está exportando hambre y esto es brutal. Y no solo está exportando hambre, pero además somos una población de personas con hambre equivalente a un país en toda América Latina. A mí me parece brutal. Y yo creo que las perspectivas, si esto no se corrige en el 2021, son mucho peores. Y creo que tienen que ver con lo siguiente. O sea, yo me atrevería a decir que hay dos cosas importantes aquí. La primera es que todas las acciones de orden público, de política pública, destinadas a incentivar o a comprimir el sistema alimentario venezolano, no se han rectificado. Volvimos a tener nuevamente, después de 4 o 5 años consecutivos de lanzar una nueva misión abastecimiento soberano, todas las misiones posibles que se han lanzado últimamente, en los últimos 4 años, las envuelven, las apartan y cada año sacan una nueva sin hacer un balance de qué es lo que pasó. Pero las medidas siguen siendo las mismas que han conducido a que el aparato productivo nacional no esté en capacidad de producir ni siquiera el 20% de los alimentos que necesitamos. Eso es el componente nacional. Eso se había estado amortiguando, esa brecha de un 80% se había estado amortiguando con la importación de alimentos. Y la importación de alimentos ha bajado masivamente porque el Estado se ha visto restringido de liquidez por el efecto de las sanciones internacionales. Entonces, visto en términos gruesos, la cantidad de alimentos agregados, de oferta alimentaria agregada que el Estado venezolano puede garantizarle ahora al país, es como de un 70%. Hay un hueco como de un 31, 32%, que equivale a qué, Omar, a que si ahorita mismo repartieran esa despensa disponible en el país en partes iguales, no alcanzaría la comida para todos. Se quedaría el 32% de la población sin poder comer. Entonces, esto agravaría enormemente, esta situación se agravará enormemente en el 2021 si continúan las sanciones internacionales,
si el Estado venezolano se ve en esta limitación tan grande de importar alimentos y si no recoge las medidas regresivas que están impidiendo que el sistema alimentario venezolano pueda producir en toda su capacidad. Sabemos que para algunos rubros ha mejorado y la propia Cavidea reporta índices de abastecimiento un poquito mejor para algunos rubros. Incluso nos han restregado en la cara la exportación de pescado y de ganado, siendo que el consumo promedio de carne del venezolano bajó en más del 80%, que aquí nosotros tenemos niños que recibimos en el programa que no saben, todavía no conocen la carne, llegan y niños de 2, 3 años que nunca se han comido un pedazo de carne, un pedazo de queso. Pero esos son rubros que estamos exportando y eso se ha descrito en todas las grandes crímenes alimentarios de los estados que tienen a su población en una situación de privación extrema, pero exportan grandes cantidades porque asumen el alimento como una mercancía. Entonces, yo preveo que el escenario no va a mejorar si no tienen éxito las medidas del Estado, y las medidas del Estado no van a tener éxito mientras no consideren al sistema alimentario venezolano como un todo integrado, con productores del sector empresarial muy válido y con una capacidad de distribución en términos de protección social mejor focalizada y más transparente. Ahora, nosotros intentamos en estos espacios del periodismo venezolano explicar al resto del mundo lo que ocurre en este país, un país de locos. Y tenemos una audiencia internacional muy, muy amplia. Y una de las paradojas para la gente de afuera es cómo entender que en Venezuela hoy día en cualquier tienda se consiga un whisky de $50 la botella, se consigan productos jamón ibérico traído directamente de España, aceite de oliva de todo el Mediterráneo, Leche de almendras. consigas desde Estados Unidos, que es el principal proveedor de comida en Venezuela, todos los productos que podrás conseguir en cualquier estación de servicio de Florida o de Minnesota. Es decir, el discurso del supuesto bloqueo no aplica porque aquí en Venezuela, inclusive medicinas y alimentos, se consiguen. El gran problema es que la gente promedio no tiene cómo pagarla, porque esos alimentos se llevan más del 80% del ingreso de un hogar para medio comer. Eso es una enorme paradoja. Tú ves Instagram y consigues una cantidad de ofertas de cosas de todo el mundo sin limitación. ¿Qué clase de país, en qué clase de país se está convirtiendo Venezuela? Sí, a mí me recuerda mucho a Angola. Cuando yo vivía en Angola, había un escritor portugués que tenía un libro muy, muy famoso que se llamaba Luxo y Lixo. En portugués es basura y lujo. Luxo y Lixo. Son los dos grandes extremos que estamos viviendo en esta economía tan ficticia. Lo primero es la dolarización de facto, y que una gran masa de la población no puede manejar porque sigue ganando en bolívares, solamente los pensionados. Mira, el cálculo es que yo saqué el otro día la cuenta, el IVA, el impuesto al valor agregado, de un litro de yogur griego equivale a la pensión de un pensionado al mes. Entonces, o sea, el impuesto de un litro de yogur que se toma el más adinerado, el más acomodado, de un litro, Que no es traído de Grecia, por cierto, es estilo griego, pero hecho en Venezuela. Es verdad, sí, exacto, es estilo griego hecho en Venezuela, pero esas son las que son más caros los productos nacionales que los importados. Entonces, fíjate, lo primero es eso, es que esto está dolarizado de facto cuando hay una gran masa de población que sigue ganando en bolívares. Lo segundo es la pérdida del valor del trabajo. Es decir, el venezolano promedio ha dejado su trabajo formal porque un sueldo en bolívares no alcanza para comprar los alimentos de 2 días. Entonces, está amortiguando y sobreviviendo la persona que está recibiendo remesas familiares en divisas extranjeras, pero eso es un altísimo costo. O sea, no puede ser que para que el país, para que una familia venezolana coma, se tenga que separar y que tengamos el capital humano del país o caminando por América Latina o haciendo un país posible por fuera.
Pero lo segundo es que el presidente de la República está investido desde el año 2016 con un decreto de emergencia económica que le daba plenos poderes para rectificar los desequilibrios macroeconómicos. No contento con eso, con no haber hecho nada con eso, ahorita mismo se acaba de aprobar una ley antibloqueo y uno se pregunta para qué va a servir. O sea, esto no es cuestión de las sanciones. ¿Qué tiene que ver las sanciones con que aquí no se haya rectificado la inflación desde el año 2016? Entonces es imposible. Ya esto rankea como una de las inflaciones más largas de la historia de la humanidad. Entonces, eso es la segunda gran explicación de las disparidades, las desigualdades y las cosas surrealistas que uno encuentra aquí. Y la tercera es lo que te mencionaba antes. En Venezuela, el crimen alimentario ha sido de tal magnitud que el alimento ya pasó a ser un bien de intercambio lujoso. Es decir, alrededor de las importaciones de alimentos se han enriquecido grandes sectores de la sociedad. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo denunció el propio Chávez cuando los contenedores de Pedeval, cuando los contenedores del programa oficial de alimentos en el 2010 los dejaron descomponer en los puertos, y el propio presidente Chávez en ese momento dijo que qué tenía eso de malo, que a cualquiera se le echa a perder un contenedor. Pero todos sabíamos que eran alimentos que ya habían llegado descompuestos, sobrefacturados, que los compraban a puntos de expirar, sobrepreciados. Y luego lo denuncia el propio presidente Maduro. El propio presidente Maduro dice, se me descompuso el Bicentenario, que era la gran cadena de alimentos del programa oficial. Y luego el director del Estado Mayor de los comités locales de abastecimiento alimentario llega a reconocer los casos de corrupción masiva y a cada momento llegan a mencionar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el alimento, ellos mismos, denunciándolo de esta forma, bueno, el cabecilla de la red de crimen organizado alrededor de la importación de alimentos está ahorita preso en Cabo Verde con unos cargos que nos tendrán que explicar. Entonces... Alex Saab se llama, que es considerado un testaferro. Entonces, para nuestro pesar, en el año 2005 aproximadamente hubo una campaña mundial de que los alimentos no son una mercancía. Y uno de los grandes paladines de esa campaña fue el presidente Chávez. Y resulta que en su propia administración y en su descendencia se han dado los casos más groseros de haber convertido un alimento en una mercancía comercial. Y eso responde, y con eso doy respuesta a esto de que sí, tenemos un país de hambrientos con un tercio de su población que ahora mismo no sabe qué va a comer esta noche, y tenemos una gran masa de población muy pudiente que responde a una gran desigualdad, comprando exquisiteces en tiendas de alimentos para las que no hay ningún tipo de restricción ni se le pone ninguna medida de... Aquí no hay coto para eso. Entonces, es verdaderamente lamentable. El otro fin que se le está dando al alimento es netamente político. Ayer un representante del partido de gobierno en un foro que además no sé por qué los foros oficiales ahora son con la bandera de Irán por detrás, mencionaba que los comités locales de abastecimiento alimentario han sido fundamentales para salvar la revolución y para la sostenibilidad de este proyecto. Yo nunca había visto a alguien tan groseramente siendo la violación como estas personas. Tú entras al comando mayor de los CLAP en cualquier estado y los hogares en la pared de los mapas donde van a llevar las bolsas, ahí no dice venezolanos o habitantes, dice electores. Entonces, es cuando tú dices, bueno, ¿cómo no íbamos a tener hambre si el Estado se hizo el control alimentario con fines de lucro y con fines políticos? Entonces, no hay forma... De control social, ¿no? Es utilizar la comida como una manera de extorsión electoral, además. Como extorsión electoral y de verdad yo he conversado con varios de ellos, con quienes además en nuestras mejores épocas trabajamos grandes proyectos sociales y que están a cargo y que son personas de la administración pública con las que yo todavía puedo hablar.
y hablamos de esto. Y hay muchos de ellos que creen que lo están haciendo bien y que me llegan a decir, no, profesora, lo siento mucho, pero es que si nosotros retiramos los CLAP, nos estalla el país, porque ya la gente depende de esto. Y resulta que es Ahora, una... Susana, perdón, para contextualizar un poco afuera, estos clubs son encargados de racionar las dosis de alimentos que importa el gobierno, básicamente, y están compuestas en su mayoría por carbohidratos, harinas, aceites, grasas, no tienen proteínas. Paradójicamente, eso viene de mucho antes de la pandemia, pero es la única forma de asistencia directa que le está dando el Estado a la Sí. población más vulnerable, cuando en otros países, considerados por el chavismo de capitalismo salvaje, hay programas de alimentos bien balanceados, cajas que le llegan a los hogares más vulnerables y además hay pago en efectivo hasta en Estados Unidos de salarios mínimos de subsistencia. En Venezuela nada de eso existe. Entonces, en medio de esta pandemia, aparentemente todavía no se ha visto el tamaño de la desgracia. Sí, como bien lo dijiste, los CLAP, que son comités locales de abastecimiento, son grupos de vecinos que administran el abastecimiento del programa de alimentos subsidiados del gobierno. Hay algunas bolsas que sí son confeccionadas con alimentos locales, la mayoría son alimentos importados, sabemos que hay grandes regalías de esas importaciones y en los últimos meses, mientras más restringido ha estado el estado de liquidez para importar, el alimento es más barato, de peor calidad y básicamente constituido por almidones y aceite. Entonces, como programa alimentario deja mucho que desear en términos de su calidad, pero son inconstitucionales. O sea, el venezolano por constitución tiene derecho a alimentarse por libre determinación, a vivir de su trabajo, no a ser alimentado por el Estado. Entonces, como programa de asistencia directa es muy deficiente, pero eso está además sobre el mantel de toda la estrategia de protección social del gobierno, que no es adecuada. Aquí, yo creo que nunca lo hubo. Desde 1999 hasta aquí, bajo la administración chavista, no ha habido un verdadero programa de protección social, ha sido toda una sucesión de misiones y grandes misiones que solamente con su propio nombre te da la idea de que no sabes ni cuánto va a durar. Una misión puede ser una cosa que se acaba en cualquier momento. Las personas que reciben no solo los CLAP, sino las transferencias monetarias del Estado, no tienen claridad por qué les toca, por qué tienen derecho a ella, cuánto tienen derecho. O sea, cada mes el presidente anuncia una transferencia monetaria como si fuera de su propio bolsillo. No sabemos de cuánto es y por qué lo calculan de esa forma, y la persona que es beneficiaria de eso sencillamente dice, me cayó en el monedero electrónico. O sea como programa de protección social estamos muy mal y eso responde, eso es una de las causas grandes de la crisis en la que estamos ahora, que ni siquiera la población más vulnerable está llamada a proteger de sanciones, de la guerra económica, de cuanta cosa ellos quieran decir, lo está haciendo bien. No es un Estado con buenos mecanismos de protección social. Eso me lleva a otro razonamiento. Hay una ficción en la historia que yo que no sé nada de estas cosas, eh, creo que viene de una mala interpretación de lo que ocurrió en la Revolución Francesa con pobres que pedían pan, ¿no? Y hay una pretensión de creer que las crisis económicas profundas y sociales graves, el hambre, puede cambiar gobiernos, puede presionar cambios políticos en la historia. Susana Rafali ha estado en países tan diversos como Vietnam, Birmania, Guatemala, donde habrás presenciado tragedias inclusive mucho mayores a las que está viviendo Venezuela ahora, pero que no es despreciable lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué no hay cambios políticos y contrariamente todos los analistas coinciden en que el escenario es a que se perpetúe esta situación y que los venezolanos sigan siendo doblegados por el estómago? Sí, es así como estás diciendo, no hay ninguna revolución que haya conducido
a cambios políticos fundamentales que se asocie a hambrunas masivas o a procesos de hambre colectiva. Yo creo que ahí intervienen dos cosas. La primera es que verdaderamente el hambre como fenómeno menoscaba mucho, y yo pienso que una sociedad hambriada pierde músculo, pierde beligerancia, pierde la capacidad incluso de reclamar derechos civiles y políticos. Y eso es un drama porque cuando se revierte, entonces sucede lo contrario. Fíjate que yo pienso que si Venezuela se encamina hacia un modelo como el de Vietnam o el de China, la situación de carestía en la que hemos estado es tal que en lo que sintamos que nuestros derechos económicos se satisfacen y nosotros llegamos a tener un respiro y podemos salir y encontrar lo que necesitamos y tener un sueldo que nos alcanza para comer, incluso para ahorrar, o tenemos agua, o tenemos electricidad, quién está en el gobierno ni nos importa. Que no haya alternancia democrática ni nos importa, que hayan presos políticos ni nos importa. O sea, llega un punto en el que pierdes como sociedad beligerancia y apetencia por los derechos civiles y políticos, y eso sería grandísimo, eso sería lamentable, porque otro de los mitos, grandes mitos, es que lo que decía Amartya Sen, que era, o sea, que el hambre y la democracia van de la mano, y que es imposible que en regímenes democráticos haya hambre o al revés. Y resulta que eso es una gran falacia, porque hay totalitarismos emblemáticos en el planeta que no tienen ahorita mismo, no cursan con situaciones de inseguridad alimentaria ni de hambruna. Entonces, yo creo que necesitamos mucha pedagogía ciudadana, necesitamos mantener la memoria de lo que hemos sido muy activa, y necesitamos mantener activo el deseo y la noción de que podemos vivir con muchísima más libertad que la de que nos vendan una caja de alimentos cada mes sin saber lo que viene adentro. Existe la presunción en Venezuela, y muchos analistas coinciden en eso, de que sin cambios institucionales, cambios en las políticas económicas, la situación de millones de personas que están padeciendo esta tragedia social no va a cambiar. Susana Rafali ve una posibilidad de que haya un cambio en este escenario por la vía política. Yo no soy la más indicada para este tipo de análisis. Tengo un horizonte muy humanitario, pero justamente desde ahí te puedo decir que no estoy optimista. Yo siento muchas veces que el horizonte de los cuadros oficiales que están en control es otro, diferente al horizonte que tenemos la mayoría de los venezolanos, puestos en el bienestar, puestos en la recuperación de las libertades mínimas del país. Me temo incluso que muchos de ellos piensan que es posible regresar incluso a momentos más efectivos de este proyecto de revolución, y eso ya no es posible. Es decir, cuando un personero del gobierno te dice, no puedo quitar los CLAP porque me estalla el país, es porque no se ha dado cuenta que el país ya le estalló en la cara y que se han ido 6 millones de personas. Entonces, yo pienso que en este mismo momento la propuesta oficial sigue siendo una propuesta para salvarse, para mantenerse en el poder. La propuesta de la oposición está muy debilitada. No, creo que hemos estado con un movimiento alternativo para el cambio político que ha carecido como de liderazgos sólidos en términos de estadistas. Creo que hemos tenido muchos liderazgos que se ven a sí mismos crecerse en momentos de electorales, pero no
verdaderamente como estadistas capaces de llegar a acuerdos políticos y, y yo pienso que es necesaria una transición que no está a la vista en estos momentos en un formato muy viable. ¿Qué dicen los demás en el mundo, las personas que conocen el pasado de Venezuela, esa memoria histórica, que era un país rico y sigue siendo en recursos naturales, pero pobre, como un mendigo sentado sobre un saco de oro? ¿Cómo ven a Venezuela? ¿Cómo pueden entender? Porque entiendo que para muchos gobiernos inclusive es difícil de entender esto, cómo aprobar programas de ayuda para Venezuela cuando se supone que este es un país que en la clasificación de la ONU está entre ingreso medio alto, porque todavía no se han corregido las cifras respecto a la realidad actual. Sí, fíjate que yo creo que para tu pregunta no hay una sola respuesta. De las diferentes comunidades y de afectos y profesionales con las que yo mantengo intercambio, te pudiera mencionar 3 y 4 respuestas posibles a tu pregunta. Tengo amigos, colegas, afectos a movimientos de izquierda que creen que esto es un parque temático en el que hay que venir a vivirse la experiencia. De hecho, algunos de ellos ni siquiera se creen que esto es una emergencia humanitaria, pero están aquí viviendo de ella, cobrando, y solamente por ser parte de esto. O tenemos oficiales influentes en institutos, en mecanismos internacionales de mediación que uno esperaría como comportamientos más profesionales, y de pronto se vienen aquí a hacer un trabajo en el que uno tiene expectativas y se van solamente con un registro fotográfico de los supermercados de Caracas, ¿no? Y dice que aquí no está pasando nada. Entonces, hay como una gran comunidad de izquierda muy poco responsable en términos de retroalimentar esto y aceptar que lo que se está haciendo aquí es un fracaso. Luego hay otro gran grupo de profesionales con los que yo intercambio que definitivamente ven esto como un país cooptado por una clase política muy reducida que sencillamente lo que quiere es mantener el poder a un altísimo costo. Luego, tengo interacción también como tú dices, con los cooperantes internacionales que ven con muchísima resistencia la posibilidad de cooperar con Venezuela, pero no tanto por el tema político, sino ya por las sumadas evidencias acumuladas ya de las violaciones masivas a los derechos humanos o por los casos constatados de, de crímenes, de crímenes internacionales que son importantes, que son de gran calibre. Yo creo que es de gran calibre reconocer que aquí, de las pocas personas juzgadas en un tribunal de un país extranjero y detenidas por narcotráfico, son sobrinos de la pareja presidencial. O sea, yo creo que esto no es despreciable. Y la otra cosa que creo es que sí, que se han sumado demasiadas evidencias que no han sido bien respondidas en torno a un gobierno lleno de un prontuario grande de violaciones a los derechos humanos, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales reconocidas incluso por el fiscal cuando admite que hay que cambiar las fuerzas armadas del Estado. Cuando un fiscal general te reconoce esto, es porque de alguna manera reconoce que esto es un Estado frágil, que se le van sus fuerzas armadas de las manos y que tiene el país lleno de grupos irregulares. Entonces, creo que hay una gran cantidad de comunidad internacional que ve en Venezuela definitivamente un Estado frágil, y no importa las riquezas, Omar, no importa que tengamos el Salto del Ángel, no tenemos agua. No importa que tengamos 12 Universos, tenemos un venezolano que ha perdido en promedio 12 kilos en un año. No importa que tengamos un Guri, aquí no hay electricidad. Entonces, lo que importa es quién administra esto.
Entonces, un país con estas reservas petroleras, ¿cómo es posible que la gasolina que está llegando al país sea importada de un país que está sancionado? O sea, Y nosotros más estamos sancionado que ahorita Venezuela. dependiendo de la gasolina que viene de Irán, que es un país sancionado. Eso es la máxima expresión de que lo que está pasando no se debe a las sanciones. Lo que está pasando es que hay una mala administración de las riquezas del país por un grupo que está en el poder que no muestra señales de querer rectificar. Como te digo, hemos tenido acercamientos, hemos tratado de hacer mesas de trabajo y, y yo creo que hay una limitación importante de recursos, que hay una gran necesidad de mantenerse apegados al poder, en el que ya nuestros horizontes, nuestra visión cambia mucho en términos de lo que se quiere para el país. El informe reciente de la ONU no abunda en ese tema, en ese punto, pero lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que hemos hablado con el hambre y la situación de millones de personas, podría calificar como una violación, un crimen de Estado contra el derecho a la alimentación, como fue considerado en otros países en el pasado. Qué pregunta tan difícil. Sí, yo estoy convencida de que en Venezuela se están cometiendo crímenes alimentarios de Estado. Y no más la jurisprudencia alimentaria de otros países y las mismas guías, las directrices voluntarias del derecho a la alimentación que produce la FAO y todo el pacto, la observación 12 del Pacto de Derechos Económicos que hace referencia al derecho a la alimentación, y las violaciones son masivas, las violaciones al derecho a la alimentación son masivas. Entonces, no creo todavía que califique en estos crímenes de Estado de hambrunas controladas. Siempre he sido muy responsable en decir que Venezuela todavía no está en una situación de hambruna como las 4 que están activas ahorita en el planeta, o las hambrunas de la historia, pero definitivamente hay un proceso de privación alimentaria que ha sido bastante instrumental a fines políticos, además perfectamente reconocidos, sin que nadie se detenga en esto, pero además sin que se hayan disparado los mecanismos de fiscalización, de control y de regulación internacional que están llamados a esto. Yo pienso que, y lo digo públicamente porque se lo he dicho a ellos, yo pienso que la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas, que produce, edita, divulga y promociona las directrices de respeto al derecho a la alimentación. En Venezuela ha perdido independencia operativa y no ha estado en capacidad de interpelar ni una sola de los crímenes que se han cometido aquí, de las violaciones masivas en términos de luz. O sea, ¿cómo es posible que aquí estén los candidatos del partido de gobierno a diputados distribuyendo un alimento además tan poco saludable como es la mortadela, y que no tengamos un pronunciamiento público de la FAO con respecto a esto? Que la que tenga que salir siempre soy yo. ¿Cómo es posible que en la caja de alimentos subsidiados del gobierno se incluye una bebida láctea que ha producido desnutriciones agudas masivas aquí por la diarrea que producen niños pequeños, en fiel violación a la propia Ley Nacional de Protección de la Lactancia Materna, y que la que tenga que salir denunciando esta soy yo y no soy el Instituto Nacional de Nutrición o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia? Entonces, yo pienso que estamos en una situación muy compleja de impunidad y de daño sostenido, que no tiene límites, Omar, no me lo estás preguntando, esto no tiene límites. El límite lo pone la cantidad de venezolanos que se va. Por cierto, que la FAO premió al chavismo, supuestamente, por su programa de combate al hambre. Sí, sabes que Paradójico, ¿no? en ese momento el premio estaba bien indicado, pero no porque lo estuvieran haciendo bien, sino porque las bases del premio establecían que para el 2013 y luego para el 2015, los países que hubieran reducido a la mitad la población en situación de hambre merecían el galardón. Y lo cierto es que en el 2013 la población en situación de hambre
había sido reducida a la mitad. Los 10 primeros años de la administración chavista en términos del sistema alimentario fueron muy buenos y se había reducido a la mitad la población en Pero por situación de hambre. importaciones masivas de comida que acabaron con la producción local. Eso sí, entonces primero, no se analizó la manera como se llegó ahí, pero segundo, cuando el premio se da por cómo estaba la población en ese momento, pero no se analizó la tendencia en el trienio. Entonces tú dices, bueno, si llegas a la mitad, te doy el premio, pero resulta que cuando llegaste a la mitad venías en un proceso de deterioro durante 3 años, es decir, que si el premio lo hubieran otorgado en el 2009, estábamos incluso mejor dotados, mejor calificados para recibir el galardón. Entonces la FAO en ese momento da un premio que tocaba por haber llegado a la meta, pero sin analizar de qué forma se llegó a eso, a través de importaciones masivas que sustituyeron y menoscabaron el aparato productivo nacional, como tú dices, y alrededor de las cuales se gestó un proceso absolutamente corrupto, como bien lo denunciaron, lo denunció la administración pública en ese momento, y además en una evidencia plena de que veníamos ya en picada. Los gráficos de la FAO son inequívocos en mostrar que la población en situación de hambre o esa brecha en la capacidad que tiene el Estado de garantizar una oferta alimentaria agregada viene en deterioro sostenido desde el 2012. O sea que esto no es, la FAO misma tiene que reconocer que su premio en el 2015 estaba sujeto a revisiones, no tenía que haberlo hecho, y segundo, que esto no se debe a las sanciones, que esto verdaderamente ha sido un desatino en términos del sistema alimentario, al menos del 2010 para acá. Susana Raffaelli, entre varios reconocimientos bien ganados internacionales, ha sido señalada como una de las personas, de las pocas personas que podrían reconstruir este país, sin pretender ponerla en un aprieto, dado el poco tiempo que tenemos. ¿Cuáles podrían ser 3 acciones determinantes, necesarias o apremiantes, que podrían ser adoptadas para comenzar a reconstruir este país, o al menos el área que nos ocupa, que es de la nutrición y alimentación? Sí, mira, hay dos, esto lo hemos dividido varias personas que trabajamos en esto, al menos en 3 fases. En una primera fase hay que tomar 2 acciones paralelas, o quizás 3. 3 acciones en paralelo en una primera fase ya, para los primeros 9 meses. La primera es levantar todas las restricciones que hay sobre el sistema alimentario venezolano, que produce un efecto regresivo al desempeño de cualquier sector alimentario en cualquier país. Me estoy refiriendo a la ley de precios regulados, me estoy refiriendo a las expropiaciones masivas, regresar esas empresas de alimentos y esas tierras a quienes están en capacidad de producirla, y que el Estado vuelva a ser nuevamente un garante del derecho a la alimentación y no un vendedor de alimentos. La segunda acción en paralelo que hay que tomar en eso durante los primeros meses es una importación masiva de insumos agrícolas y de alimentos terminados para abastecer a esos 3, 4 millones de venezolanos ahorita que necesitan asistencia alimentaria inmediata y que la despensa nacional no tiene con qué hacerles llegar esas viandas de alimentos. Pero en paralelo, los insumos agrícolas básicos, para que todos estos planes que los gremios productivos han presentado al país, de que en 9 meses están en capacidad de abastecer el país al menos con 7 rubros básicos, puedan ponerse en marcha. Y lo tercero, en esa primera fase de socorro, es un sistema de protección social serio, focalizado seriamente, no focalizado con fines electorales, en el que el hogar que recibe la transferencia monetaria se llame familia y no se llame elector, en el que la persona que lo recibe sepa que tiene derecho a eso y que puede planificar su vida, porque el último de mes sabe con qué lo ayuda el Estado, porque tiene derecho a eso. Me estoy refiriendo a programas masivos de transferencias monetarias directas, que puedan arropar, ojalá, a esos 9, 12 millones de venezolanos con una transferencia monetaria al mes,
hasta que macroeconómicamente esto se estabilice y al menos podamos tener nuevamente una unidad monetaria. El venezolano no puede seguir viviendo con esta pérdida masiva del valor del trabajo. Y ya en una segunda y una tercera fase, pues hay que, ya no nos basaríamos en esa importación masiva de alimentos, sino en una desregulación nuevamente del sistema alimentario ya para abastecer los circuitos alimentarios habituales, que el venezolano pueda volver a ir a su bodega, a su abasto de pueblo y de su cuadra y comprar lo que necesita, a que un salario mínimo sirva para comprar no solo la canasta básica de alimentos, sino que todavía le quede el doble para pagar el resto de las cosas de su vida. Y ya en una tercera fase, pues planes de promoción y de desarrollo apegados a la agenda de desarrollo universal, con mecanismos muy potentes de protección social y de incentivos para que regresen los venezolanos que se han ido y que los necesitamos aquí en los hospitales, en las universidades, en las escuelas. Yo creo que esto es importantísimo y en términos de la infancia es necesario ya formular un plan de suplementación masiva de nutrientes para los niños venezolanos menores de 5 años, de refuerzo escolar para los que están rezagados y de rescatar toda la red de control del servicio de niños sanos que siempre habíamos tenido para mantener a la infancia, sobre todo a la más necesitada, inmunizada, creciendo apropiadamente y escolarizada en su totalidad. Susana, y ya para cerrar, esa ley que impondrá el gobierno llamada ley antibloqueo, ¿podría ser una alternativa para revertir estas políticas y impactar este sector o este segmento de la sociedad y de la economía que está tan golpeado, para mejorar las condiciones? Yo no confío en eso, porque como te digo, la memoria reciente nos dice que embestidos de todos los poderes estuvieron desde el 2016 y no se han hecho las rectificaciones necesarias. Eso por una parte. Por la otra, yo no soy jurista, yo no sé analizar la ley en su totalidad, pero en la revisión que le di por encima, me parece que es una ley que avala mecanismos de muchísima opacidad, en un momento en el que el universo todo, el planeta entero se está moviendo hacia los sistemas de gobierno abierto. Aquí se está aprobando una ley antibloqueo que le permite al Estado utilizar y hipotecar los bienes del país casi de manera clandestina. Y finalmente, a mí me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza, lo voy a decir con desenfado, me da muchísima tristeza Carlos Andrés Pérez, me da muchísima tristeza el presidente Chávez, tirar por la borda toda esta cosa nacionalista, patria, de nacionalizar los bienes del país para crear nuevamente estas alianzas, porque ojalá los mecanismos mixtos que plantea la ley de privatizar algunas cosas sean para que eso quede en Venezuela. Esto no va a ser así. Sabemos y ya tenemos la evidencia que las alianzas van a ser con Irán, con China, con Rusia. Entonces, ¿qué tiene esto de soberano? Yo creo que la ley antibloqueo es una estocada final a la soberanía del país y la estocada final al orden jurídico. Es importante de todos modos tocar estos temas, aunque para muchas personas sean preocupantes, pero el diagnóstico yo creo que es fundamental para poder emprender acción. No sé si se nos escapó algún comentario adicional que quisiera. Yo quería cerrar diciendo que a pesar que nos enfocamos mucho en el tema macro, yo quiero resaltar que aquí hay iniciativas locales muy micro, de solidaridad, de apego a lo nuestro y de mucha esperanza que nos mantienen vivos y que nos mantienen ilusionados. Una de ellas es la producción de alimentos locales de mucho valor nutricional para que los programas de protección social, de protección nutricional en el país no tengan que acudir a los suplementos hechos en Francia, sino que esta tierra de gracia que tiene todos los suelos posibles
la tierra que inspiró la silva de la agricultura en la zona tórrida, pueda ser capaz de producir los alimentos que necesitamos, al menos para la protección nutricional de los niños en riesgo. Entonces, esas iniciativas son bellísimas, las he compartido contigo. Eso nos está llenando de muchísimo gusto. La producción de alimentos con base incluso en la despensa originaria de Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a ambientalistas que me han llamado y me dicen que están reforestando las cuencas con la planta que da la nueza del Orinoco para hacer un alimento muy denso, calórico para los niños. Los suplementos que estamos haciendo con el amaranto local, la harina de topocho y la manteca de cacao, que además nosotros somos eso. O sea, el cacao más antiguo de Venezuela del planeta está aquí, diagnosticado por todos los test de carbono y de todo esto. Entonces, ¿cómo no recurrir a eso? ¿Cómo no apegarnos a eso? Yo resumo esto quizás o sea, este testimonio de los venezolanos que estamos en esto, de las organizaciones que me llaman, que estamos trabajando juntas para estas redes de alimentación y solidaridad locales, y para la defensa de nuestro derecho. Yo la resumo con un vocablo que me viene de mi paso por Centroamérica, que es un vocablo garífuna, que es buga. La buga en garífuna es una palabra que significa tres cosas: significa pan, significa boca y significa voz. Entonces, yo creo que en Venezuela estamos ahora con muchas personas que en este momento son pan, son voz, son boca, y que estamos siendo alimento, que estamos produciendo alimento y que estamos reproduciendo la voz de todas las personas que nos merecen una Venezuela en libertad. Así que por eso seguimos aquí y te agradezco el pedacito a ti y a tu equipo que están haciendo por esto. Gracias, Susana. Sigo Susana Rafali, nutricionista, una de las principales expertas en el tema en Venezuela, una de las más reconocidas en esta área, y hemos dado un recorrido sobre un aspecto muy importante y apremiante de la situación venezolana. Presento para ustedes desde Caracas, Venezuela, Omar Lugo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.